Buenas tardes a todos, mi nombre es Martín Tesoro, soy profesor de la Cátedra de Transporte Internacional y Gestión Logística, de la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional, de la Facultad de Ciencias de la Gestión en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y hoy vamos a trabajar sobre una obra de Roberto Bloch del año 2015 sobre transporte internacional de mercaderías, en la cual vamos a hablar sobre la unitarización de carga de los pallets y los contenedores y corresponde a la unidad 2 de la materia de transporte internacional. Cuando hablamos de pallets en el comercio internacional, hacemos una introducción sobre qué son los pallets o paletas. Y hablamos que son una plataforma que se utiliza para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercaderías embaladas. Estas pueden ser cajas, cajones, bolsas o tambores. Podemos decir que el pallet comenzó a ser utilizado por las Fuerzas Armadas de los estados combatientes de la Primera Guerra Mundial, allá por el año 1914-1918. Ahora bien, definiendo qué es un pallet, y un pallet es un elemento de unitarización de cargas. Como unidad de carga, el pallet permite un manejo más racional y seguro de la carga. De acuerdo con las reglamentaciones ISO 445-1965, un pallet es una plataforma de carga que consiste básicamente en dos bases separadas entre sí por soportes, o una base única apoyada sobre patas de una altura suficiente para permitir su manipuleo por medio de camiones montacargas o de camiones paleteros. El término pallet incluye paletas planas, de carga, de caja o con pilares. Cuando hablamos de pallet de 4 entradas, nos referimos a este equipo que tiene 4 espacios para que los autoelevadores puedan movilizar la mercadería. Este es un ejemplo de un pallet de 4 entradas. Ahora bien, cuando hablamos de paletización, hablamos de paletización como operatoria, que consiste en la combinación o agrupación de bultos de menor tamaño en otro de mayor tamaño, para ser manejado como una sola unidad por un determinado volumen de carga. Esta adecuada agrupación modular en una sola unidad de carga se suele realizar físicamente sobre una tarima o una plataforma normalizada llamada pallet, como vemos en la imagen de la derecha. El óptimo aprovechamiento del uso del pallet se apoya en las medidas de módulo ISO, y este módulo son de 600 milímetros por 400 milímetros. Y es una base de una racionalización para armar unidades de carga. En la imagen se puede observar de cómo eh, las mercaderías deben ser agrupadas y alineadas para evitar de esta forma accidentes. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los pallets? Son resistentes al maltrato o a daños accidentales, tienen capacidad de soportar la carga sin flexionarse demasiado y de resistir el manipuleo y el almacenamiento sin fracturarse. Su peso debe ser tal que permita manipularlos en forma manual, y la relación entre el peso y la resistencia no debe ser tan alta que implique que se dañe seriamente en caso de caerse. Además, sus medidas deben ser lo suficientemente precisas como para permitir la utilización de maquinarias de manipuleo automáticos, como vemos en la imagen de la derecha, que el pallet se moviliza de un sector a otro a través de maquinarias. Cuando estos pallets son reusables o reutilizables, el diseño de los pallets debe permitir reparaciones económicas, además de ser resistentes a la humedad, ya que es muy probable que se movilicen y se apilen a la intemperie. Por eso deben llevar un tratamiento especial para que la humedad no dañe la madera.
en el caso esto que sean de madera. ¿Cuáles son las ventajas de los pallets? Los pallets son de usos múltiples porque pueden ser utilizados en la producción, en el transporte y en el almacenamiento. Son armados de módulos que permiten mejoras en las estivas. Son de baja inversión en unidades y equipos. Son ágiles para el manipuleo. Tiene una ventaja que mejora la productividad de la mano de obra en todas las operaciones, posibilita producirlos en los países en desarrollo y genera mayor protección contra daños y pérdidas de las mercaderías. ¿Cómo se clasifican? Bueno, estos pallets se van a clasificar en el caso de los pallet EUR por sus medidas. Y vamos a encontrar 5 medidas. Una obviamente más utilizada que otra, que la vamos a ir nombrando por su grado de utilización. La primera, que son la de 1,20 por 80 centímetros, que son preferentemente de madera y son las mayormente utilizadas. Después nos encontramos de 1,20 m por 1 metro, que son las isopallet, que se utilizan generalmente para productos líquidos. Las de 80 centímetros por 60 centímetros, y las de 40 centímetros por 60 centímetros, que son poco usadas, al igual que las de 1 metro por 60 centímetros. Y según su uso, podemos encontrarnos con pallet por números de entradas, ya sean de 2 entradas, para que puedan accionarse con los autoelevadores, y de 4 entradas para que también pueda usarse con las uñas de los autoelevadores, pero tienen entradas por los dos lados. Por el número de caras, ya sean normales, con una sola cara superior, y reversibles, con las plataformas superior e inferior iguales, o sea que se pueden utilizar de los dos lados. Y según su uso, también podemos encontrarnos de acuerdo con el manejo, en el caso de aletas, para el caso particular del manipuleo mediante silingas, para la actividad en los puertos. Podemos encontrarnos también por el número de pisos, ya sea simple o doble. Y según se usen una o más veces, estas pueden ser descartables, o sea, se utilizan solo una vez. El comprador original no intenta recuperar este pallet una vez hecho el despacho, son totalmente descartables. Es más barato descartable descartarlo que recuperarlo. Y se utilizan frecuentemente en el transporte aéreo. Y reusable se utilizan más de una vez. Cuando se utilizan para el despacho al exterior, se intenta o se implementa un sistema de recuperación entre los cargadores, ¿no? Ahora bien, ¿de qué material pueden ser estos pallets? Pueden ser de madera, de plástico, de cartón, pallet de fibra de madera, pallet de metal o de aluminio que se utilizan en el transporte aéreo. Estos son más livianos, fáciles de limpiar, pero son onerosos. Aquí vemos los 5 tipos de pallet dependiendo de su material. Ahora bien, el pallet como elemento de almacenamiento. Los modelos centros logísticos y los centros de distribución disponen de estanterías metálicas que se llaman racks, que son diseñadas para almacenar la mercadería paletizada. Los racks están compuestos por puntuales fijados al suelo y asegurados entre sí, formando escaleras, y por largueros horizontales que conforman niveles de carga. Existen vehículos especiales diseñados para colocar los pallets en los racks. Estos pallets allí colocados se identifican con códigos de barras especiales. Estos racks podemos ver la imagen en la derecha de la pantalla y cómo están sujetos al piso de acuerdo a la imagen. De esta manera los pallets, además de ser un elemento de transporte, también prestan un servicio como elemento de almacenamiento. ¿Cuáles son los riesgos que tienen estos pallets? Bueno, estos pallets se pueden romper, están expuestos a la humedad por el hecho de muchas veces estar a la intemperie.
Se pueden romper productos de la caída o del manipuleo. Los embalajes mal arrumados sobre los pallets también los pueden dañar o estar descentrados. Y a la vez se pueden perder o son muy factibles de los robos eh, estos pallets. Ahora bien, otro elemento son las hojas deslizantes y los slip sheet. Las hojas deslizantes son estas herramientas que se utilizan entre la mercadería y el pallet. Bien, estas hojas como están en la imagen. Bien. Y estas hojas, las llamadas slip sheets, son elementos consistentes en láminas que usan para transportar y almacenar las cargas. Pueden ser del cartón sólido de alta resistencia con una solapa de plástico. Se mueven utilizando los roller forks, o sea, las uñas de los autoelevadores tienen rodillos que se deslizan por debajo del módulo de la hoja deslizante, como está en la imagen aquí. Las uñas tienen unos rodillos que permiten que se los pueda levantar fácilmente. Y también está el sistema push-pull, que se instala en el autoelevador con una mordaza telescópica que permite tomar la hoja deslizante y depositarlo donde se desee. Bien, que es esta imagen de esta sección. Bien, y permite un movimiento de carga de hasta 1500 kilogramos. Estos son los tipos estándares de pallet, de acuerdo a la ISO, de doble entrada, de 4 entradas, de base única, de base doble, alada, plana, reversible, de caja y con pilares. Ahora bien, vamos a la otra sección de contenedores y su definición. El contenedor, o el mundo de los contenedores y la unitarización de cargas. Cuando hablamos de unitarización de carga, consiste en la agrupación de una determinada cantidad de bultos en una sola unidad de carga de tamaño estándar, que el objetivo de esto es facilitar la manipulación y el almacenamiento y el transporte de la mercadería. Y existe un marco regulatorio en Argentina a través de la ley 24921, que es la ley de transporte multimodal de la Argentina, que define a la unitarización como un proceso de ordenar y acondicionar correctamente la mercadería en unidades de carga para su transporte. Este contenedor se ha constituido en la principal unidad de carga junto con el pallet para lograr la adecuada unitarización de las cargas. En este caso, en la imagen de la derecha, vemos cómo se hace la unitarización de las cargas. Y podemos ver que el tamaño de la carga tiene que tener un tamaño estándar. El contenedor. Cuando hablamos del contenedor, decimos que es un hexaedro que tiene 6 caras, generalmente construidos de acero, con paredes corrugadas y 2 puertas en la parte posterior para facilitar su apertura en el caso de que sea abierto desde un camión. Y en este constan todos datos determinados en las puertas, ¿no? Y de acuerdo al Convenio Aduanero de Contenedores de la ONU, de la Organización Marítima Internacional de 1972, un contenedor es un auxiliar de transporte, es de carácter permanente, es concebido para facilitar el transporte de las mercaderías sin ruptura de carga por uno o varios medios de transporte. Está dotado por dispositivos que facilitan el manejo, hacen que sea sencillo. Es ideal de una forma que resulte fácil cargar y descargar con un volumen interior de 1 metro como mínimo. En la derecha vemos un ejemplo de un contenedor. Y este convenio expresa que el contenedor se entiende como un elemento de equipo de transporte y constituye un comportamiento total o parcialmente cerrado destinado a contener mercaderías, es de carácter permanente y por tanto suficientemente resistente para permitir su empleo repetido. O sea, no es como el pallet que en algunas ocasiones puede ser descartable, ¿no? Este caso está hecho para ser usado en forma repetida
y está especialmente ideado para facilitar el transporte de mercadería por uno o varios modos de transporte sin manipulación intermedia de la carga. Es construido de manera que se pueda manipular fácilmente, en particular al tiempo del transporte de un modo de transporte a otro. Es ideado de tal suerte que resulte fácil rellenarlo y vaciarlo, de un volumen interior de 1 metro cúbico por lo menos. Y en la Argentina, el Código Aduanero en su artículo 485, modificado por el artículo 45 de la Ley 24921 del transporte multimodal, lo define como un elemento de equipo de transporte. Y este contenedor debe constituir o constituye un comportamiento total o parcialmente cerrado, así lo define la ley nacional, destinado a contener y transportar mercaderías, haber sido fabricado según las exigencias técnicas constructivas de conformidad de las normas IRAM y las recomendaciones COPAN o ISO o otras similares. Estar construido de tal forma que por su resistencia y fortaleza pueda soportar una utilización repetida. Es muy similar la legislación argentina a lo que dice el convenio internacional. Puede ser rellenado y vaciado con facilidad y seguridad. Está provisto de dispositivos de accesorios para que faciliten el manipuleo en forma rápida y segura para la carga y la descarga. Deben ser identificables, tienen que tener las marcas, son números grabados y con un material que no se borre, que sea indeleble y que sean fácilmente visualizados. Y además debe contar con normas IRAM para determinar su calidad. Otro convenio internacional relativo al contenedor sobre la seguridad de los contenedores, que explica básicamente lo mismo que lo anterior, que son de carácter permanente, suficientemente resistente para el uso repetitivo, estar ideado para transportar mercaderías por varios medios de transporte, debe ser construido de manera que pueda sujetarse y manipularse fácilmente, y de un tamaño que la superficie delimitada por las 4 esquinas inferiores exterior sea de, por ejemplo, menos de 14 metros cuadrados o por lo menos 7 metros cuadrados si lleva cantoneras superiores. El término contenedor no incluye los vehículos ni los embalajes, no obstante, incluye los contenedores transportados sobre los chasis. El contenedor no es un embalaje ni un recipiente especial, es un elemento de equipo de transporte. Ahora veamos las partes de un contenedor. De acuerdo al convenio internacional, así surge que las normas de los convenios citados y de la Ley de Transporte Multimodal de Mercaderías de la República Argentina, y sin embargo en un artículo 46 de la Ley de Transporte Multimodal de Mercaderías para la República Argentina, sujeta a los contenedores extranjeros que ingresen en alquiler a la Argentina al régimen de admisión temporaria, con el consecuente plazo máximo para la permanencia del país. Bien, o sea que los alquileres o los contenedores extranjeros en alquiler están sujetos al régimen de admisión temporaria y deben regresar en los plazos máximos. Estos materiales de los contenedores, generalmente son de chapa de acero, los pisos inferiores son de maderas para permitir fijar la mercadería, también se construyen de aluminio y de plástico reforzado. El contenedor se diseña de tal modo o de modo tal que sus estructuras de esquinas, o sea los parantes principales de los esquineros, sean capaces de soportar hasta 9 contenedores cargados sobre sí. Solo 9 contenedores se pueden apilar. El contenedor debe apoyarse siempre con sus esquineros de otro contenedor y la vida útil del contenedor es de aproximadamente un promedio de 13 años. Luego de vencido este plazo, estos contenedores se utilizan para transportes de cabotaje o viajes más cortos. ¿Cuáles son las medidas? Podemos encontrarnos con contenedores de 20 pies y de 40 pies.
Estos contenedores de 20 pies tienen un largo de 6,05 metros de largo y el de 40 pies son de 12,20 metros de largo. Bien. Después, con respecto al ancho, son de 2,44 metros de ancho, son iguales para ambos. Y el alto también es igual, ya sea para la medida pequeña o la grande, es de 2,59. La diferencia va a estar entre uno y el otro, es en el largo. Bien. Aquí podemos encontrar los ejemplos de cada uno de las medidas de los contenedores. Ahora bien, existen además contenedores llamados jumbo, cuyas medidas son de 12,20, 2,44 y soportan 2,90 toneladas de alto. Las puertas de los contenedores figura el peso bruto máximo. Es el peso máximo que soporta el contenedor más la carga que soporta ese contenedor según la especificación de la fábrica. También figura el peso neto, que es el peso de la carga solamente que ese contenedor puede transportar. Además figura la tara, que es el peso del contenedor vacío. Y el peso del contenedor es muy importante, es un dato muy importante para el control, ya que junto con el control del precinto, se puede saber si fue violado o fue sujeto de alguna maniobra. Y los tipos de contenedores podemos diferenciarlos según su estructura o según la temperatura. Según la estructura pueden ser cerrados con dos puertas en la parte posterior. Pueden ser de techo abierto, o sea sin techo. Suele taparse con una lona. De un lado abierto, o sea sin una pared lateral. Isotank, que está diseñado con un esqueleto de un contenedor estándar, contenido en su parte interior un tanque. Los flat rack no posee techo ni paredes laterales, se utiliza para transporte de cargas de grandes dimensiones. Los graneleros, los tolva, que es un contenedor con una estructura de base, una tolva y una tolva en su interior, ¿no? Poseen distintos sistemas de carga. Y las plataformas, que solamente consta de un piso reforzado que es apto para mercaderías o cargas pesadas, por ejemplo maquinarias agrícolas, vagones de tren, maquinarias industriales. Y dependiendo de la temperatura pueden ser de cuatro formas: estándar, refrigerado, calorífugo y de atmósfera controlada. El más utilizado es el estándar, que consiste en que no es ni de frío ni de calor. El refrigerado suministra frío a la carga, posee un termostato regulador y trabajan por energía eléctrica. Estos son los distintos tipos de contenedores. Bien. Contenedores cisternas en base a granel. Los isotérmicos. ¿Y cuál es la documentación? ¿Qué documentación deben tener los contenedores? Bueno, tienen que tener una carta de garantía que establece las condiciones del alquiler del contenedor, en el caso de que sea alquilado, el conocimiento de embarque, se colocan detalles sobre los contenedores transportados, el recibo de intercambio de equipo. Este documento se confecciona cada vez que el contenedor cambie de sujeto, de transportista a terrestre, a terminal, naviera, depósito, etc., efectuándose una revisión externa del mismo y colocado con un documento que se recibe en buenas condiciones o existe algún daño en su estructura. Y una carta de temperatura que es entregada por el dador de carga al transportista, que indique la temperatura en la cual se debe graduar el contenedor para que llegue a destino con los niveles de temperatura deseados. Nada más.